grabar episodio 2 del 30 de septiembre. Estamos Hola. con las cláusulas transitorias. Bueno, profe, ¿puede ser que son artículos dentro de los artículos de la Constitución Nacional que se incorporan? Profe, la variación que puede llegar a tener los artículos debido a las leyes. Es parte de la norma que regula aspectos temporales. Son cláusulas para terminar artículos en procesos o situaciones en proceso. ¿Cómo, Alejo? Se dedican a regular o deberían regular aspectos temporales. Bien, va por ahí. Por eso se llaman transitorias. Son cláusulas que tienen el mismo valor que los artículos de la Constitución, pero están sujetas a una condición. Por lo general la condición es temporal, es decir, o es que van a durar un tiempo solo o una condición de vigencia. Van a entrar en vigor cuando se cumpla tal cuestión. La más fácil es la número 1, que es la más importante, que es la reivindicación de los derechos soberanos sobre Malvinas, sobre el territorio de Malvinas y las otras islas del Atlántico Sur. Y entonces ahí dice: Argentina ratifica la recuperación de dichos territorios, taratata, 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 es un objetivo permanente. ¿Qué quiere decir? Que el día que ese objetivo se cumpla en forma plena, esa clausulita deja de estar. Deja de tener sentido. Entonces, la razón de ser de la transitoriedad es que se puede cumplir y ya está, a otra cosa. No necesito reivindicar nada, porque yo no tengo una cláusula que diga: Argentina reivindica la soberanía sobre la provincia de Tucumán. No, no está en disputa, no es necesario. Entonces, si eso se da algún día con Malvinas, ese articulito cae, ¿sí? Ya deja de tener razón de ser. Y hay otros que dicen, bueno, por tal tiempo, o si se da tal condición, etcétera, etcétera, el régimen de participación se deberá dictar dentro de los 180 días y cosas por el estilo, ¿sí? Pero bueno, ya que estaban ahí, me dio curiosidad y veo que no lo tienen claro, muchachos y muchachas, suenan tremendo. Bien. Fíjense la cláusula séptima, que viene al caso. Mercedes. Lea, por favor. Sí. O Norma, la que quiera. Séptima. El Congreso ejercerá en las... Bueno, seguimos. El Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la nación, las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al artículo 129. Bien, ¿quién me explica eso? Que la ciudad de Buenos Aires está reglamentada por el artículo 129 y que es, de cierta manera, es transitorio porque se puede mudar la ciudad, se puede llevar a otro lado. La ciudad... En la capital, perdón, la capital. ¿Qué quiere decir que se muda a la capital? Y en un tiempo, hace muchos años, se quería llevar al sur la capital. No me acuerdo qué ciudad era. ¿Qué quiere decir bueno, que se lleva la capital al sur o que se muda? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica? Que cambia de lugar. ¿Qué cosa cambia de lugar? La capital, el asiento de las autoridades vendría a ser, de la nación. Político. Bien. La sede, el asiento territorial, físico-espacial y por ende institucional. Pero en la ciudad de Buenos Aires va a seguir estando ahí. Nadie la va a cortar y la va a poner en otro lugar. Lo que van a cambiar es la sede o el asiento de las autoridades nacionales, que siempre decimos son... Tres. ¿Cuáles? ¿Dónde están? Poder legislativo, poder judicial. ¿Dónde están? La Casa Rosada, el Congreso de la Nación y tribunales, no.
Palacio de Tribunales. Bien, now we are talking. Muy bien, esos tres. Esos tres. Si yo tomara esos tres edificios y los levantara en el aire y me los llevara a Carmen de Patagones o a Quiquilipí en Chaco, Formosa, no me acuerdo, Chaco, o lo llevara a Río Cuarto, entonces ahí dejaría de ser la ciudad de Buenos Aires, ex capital federal y ahora ciudad autónoma, vamos a ver la diferencia, pero la sede, lo importante, dejaría de ser la sede de, como dice ahí, capital de la nación, sede de las autoridades nacionales. Esa es la clave. Esa es la clave. Fíjense cómo termina el primer párrafo del 129. ¿Cómo termina? Una ley. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación. sea capital de la nación. Bien, ese mientras es una condición. ¿Sí? Mientras ahí sea ciudad, mientras sea la capital de la nación, entonces ahí vamos a ver la relación entre nación y ciudad, ¿no? Pero mientras sea la capital. Entonces, recién estaban contando cómo es esto de que en ese territorio están las autoridades nacionales. ¿Cuándo se decidió si hubo cierta evolución, algún cambio en algún momento de nuestra historia? ¿Y qué pasó antes del 94 y después del 94? Retomemos eso, por favor. Hubo cambios en las formas de gobierno del país. Bueno, si empezamos de 1860, era Confederación Argentina. 53-60, siempre decimos así. 53/60. Sí. Y después, de 1861 hasta el presente, es República Argentina. Y en el 18... Parezco. ¿Cómo que cambió eso en el 60? No entiendo. En 1861 empieza a ser República Argentina. Y anteriormente era Confederación Argentina. Are you sure? ¿Mm? ¿Estás segura? Bueno, es lo que saqué de los apuntes. Y en 1860 estaba Urquiza como director provisional de la Confederación. Tienen que... Y después de él estuvo Bartolomé Mitre. Y en 1880 ¿cómo es? Está la ley especial 1029, y en ese tiempo estaba Roca, en 1880. Y antes de Roca, Avellaneda. Artículo 35. No lo encontraba. Sí. Leemos. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose las palabras Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Bien. Eso está así desde nuestra Constitución histórica, con lo cual, como dice ahí, es indistinto que usemos provincias, república o confederación, ¿sí? Y a lo que está por encima, siempre les digo yo, eso es la nación. Pasa que la nación es el gobierno federal, y a veces
hablamos de federal con lo de abajo, ¿sí? El federalismo, estamos pensando en las provincias, no en la nación. Entonces, ojo con ese término porque puede dar lugar a cierta ambigüedad o anfibología. Bien, pero lo importante no es tanto ir tan atrás, sino entender que de entrada las autoridades de gobierno federal que nacían en esa época, 1853-60. Fíjense. ¿Habías pedido que te levantes a las 9 o a las 10? Otra digresión. Alguien se tiene que despertar. Juliana. Me acordé porque igual hay mensaje de la Juliana. Artículo 31, Mercedes o Norma o Karina. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Eso lo sabemos, lo vimos 1000 veces. ¿Cómo sigue? Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. No obstante, cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires. Ahí, entonces, bloque federal, Constitución, Tratado, Leyes de la Nación, están por encima del bloque provincial. Y este de acá abajo tiene que ser coherente, conforme con el de arriba. No lo puede contradecir. Si lo contradijere, tenemos el control de constitucionalidad de todos los jueces y de la Corte como última ratio de decir esto es inconstitucional, ¿sí? Y como el Pac-Man se lo come. Eso dice el 31. Pero fíjense que hay un salvo, coma, salvo. Entonces digo, a esta jerarquía, lo federal sobre lo provincial, va a haber una excepción. A veces no le damos mucha bola, por ahí lo estudiaron en constitucional, en la conformación del Estado argentino. Yo siempre les digo, entre 1810 y 1860 pasaron 50 años, que es lo que nos tomamos, medio siglo, para conformarnos como nación, con todos los patitos adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que entró Buenos Aires, que fue la rezagada, porque era la que más se resistía. Con Rosas primero, Mitre, compañía. ¿Cuándo se logra eso? En el 60. Entonces ahí sí, estamos todos juntos, agarraditos de la mano. Ahora, Buenos Aires entra en el 60, pero pone una condición, que es esta que está acá. ¿Quién lee el salvo? Salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Bien, entonces, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la jerarquía superior de lo federal sobre lo provincial va a aplicar a Buenos Aires, pero después de esa época, o sea, después de que entra en la Confederación, es decir, en el 60. Batalla de Pavón, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque ese pacto del 11 de noviembre del 59 tenía una cláusula que la provincia de Buenos Aires quería seguir manteniendo, que tenía que ver con el ius solis, ius sanguinis. No me voy a meter de lleno, pero lo que me interesa es que ustedes vean que se hace una excepción a la jerarquía, a la supremacía federal para la provincia de Buenos Aires y por una cuestión temporal. Es decir, miren, entre el 53 y el 60, la provincia de Buenos Aires puede dictar tratados que van a estar por encima de los tratados de la nación. Esa es la conclusión, y de las leyes de la nación. Solo para la provincia de Buenos Aires y por ese breve espacio de tiempo. Lo que queda claro es que del 60 en adelante estamos todos en la misma, todas las provincias y la nación. Ahora sí, volvemos al 129, que es lo que nos interesa el día de hoy. Entonces decíamos, Mercedes, sí, la residencia o la sede de las autoridades federales
están en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué era el territorio de la ciudad de Buenos Aires o de la capital federal antes de 1853? ¿Qué jurisdicción era? Era 1853. No, municipio no. A ver. ¿Quién manejaba el puerto? La aduana. ¿Quién lo manejaba? Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires. Atenti, atenti. Decir Buenos Aires puede ser ambiguo en este caso. Tenemos que ser más específicos. ¿Buenos Aires qué? Provincia de Buenos Aires. La ciudad. Provincia, como dice Alejo. Eso era provincia de Buenos Aires. Era Rosas, manejando la aduana, los ingresos de la aduana. El territorio que hoy conocemos como Cava, antes Capital Federal, era provincia de Buenos Aires. Mandaba Kicillof ahí y todos sus predecesores. Y esto no es inocuo, se estuvo discutiendo hace 3 semanas con la coparticipación. Se volvieron a escuchar argumentos por el estilo. ¿Sí? Casi 200 años después seguimos discutiendo las mismas cosas. Son 150 años, ponele. Eso era territorio y jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. No existía una ciudad de Buenos Aires porque no existía una nación. Cuando se crea la nación, se dice, listo, todo muy bien, muchachos. Las provincias delegan, 121, parte de sus facultades para constituir la nación. ¿La nación de dónde sale? Y le saco la unita a cada uno y me constituyo por encima. Ahora, ¿dónde van a residir las autoridades de la nación? Esa pregunta se resuelve diciendo, ahí, en el puerto quiero que estén. Podrían haber dicho, y nos vamos a Catamarca, o nos vamos a Misiones, o nos vamos allá. Todavía no, algunas no eran ni provincias. Pero se dice, no, vamos donde está la papota, ¿sí? Vamos al puerto. Entonces lo que hacen es recortar un cachito de la provincia de Buenos Aires y decirle, mira, a partir de ahora, 1853, pongamos /60, a partir de ahora, ahí van a estar las autoridades de toda la nación. Todas las provincias van a venir acá. Dios está en todos lados, pero atiende en la ciudad de Buenos Aires. En la capital de la federación, capital federal, distrito federal, dirían los mexicanos. Washington, D.C. ¿Qué quiere decir D.C.? Distrito Federal. D.C. C. ¿Qué quiere decir? Capital. Distrito capital. Eso es Washington. Estoy viendo que no tengo el chat. Esperen. Ahora sí. Bien. Alejandro pone Brasilia. ¿Qué pasó en Brasil? Está buenísimo el ejemplo. Los brasileños un buen día dijeron, los brasileños tuvieron 2 capitales. Bahía fue la primera, ¿sí? Llegaron a tener emperador los brasileros, ¿sí? No se andaban con moco de pavo. Y después pasó a Río. Bahía, Río. Nunca fue San Pablo, atenti. San Pablo era económico, sede económica, pero no la sede de las autoridades federales. Y un buen día dijeron, vamos a volar el Amazonas. Y se fueron a Brasilia. ¿Qué había en Brasilia? Monte había en Brasilia. Nada. Papagayo. Cactus, nada. Entonces contrataron a un arquitecto, le dijeron, andá y armá una ciudad de cero. ¿Quién fue ese arquitecto? Esclavos. ¿Quién? Los esclavos. No. Un arquitecto. Ah, no. Socialista. Tarea para el hogar.
Averigüen, ¿quién construyó Brasilia y con qué concepto? Bueno, y lo cierto que construyeron una ciudad de cero y agarraron a todos los agentes públicos del gobierno federal y los mandaron allá. El Poder Ejecutivo, el Congreso y los tribunales federales. Por lo menos la sede principal, la corte, etc. Allá se llama Tribunal Superior, algo así. Tienen dos tribunales. Bien, nosotros podríamos hacer lo mismo. A ver, vamos al macizo del Deseado en Santa Cruz. Construimos una ciudad total no hay nada, un poco de minería y un poco de oveja, y ahí construimos una ciudad nueva. Eso hicieron los brasileros. Lucio Costa, profe. Ah, googlearon. ¿Estás seguro? Sí. Bien. Busquen fotos, si no conocen Brasilia, la simetría y el concepto socialista que reinaba. Bien, hoy lo que dicen sirve para ilustrar que la élite política de Brasil está escindida del pueblo. Claro, hicieron eso, los llevaron al medio del monte y ahí quedaron. Bueno. Ahí los tienen. Que se vayan todos, dijeron. Que se vayan todos, sí. O nos protegemos todos, hay visiones. Bien, vuelvo aquí. Entonces, nosotros que hicimos algo parecido, en el puerto recortamos, dijimos, esto es Distrito Federal, acá van a residir las autoridades. No va a ser... ¿Cómo? Sonia. No va a ser jurisdicción provincial, va a dejar de ser jurisdicción provincial, ni de la provincia de Buenos Aires ni de ninguna provincia, sino que va a ser jurisdicción federal. Eso nos tiene que quedar muy claro. Desde 1853-60 que esto es así, no cambió. ¿Quién lo quiso cambiar? Fue el único que lo quiso cambiar. Alfonsín. Bien, Rita. ¿Qué dijo Alfonsín? ¿Qué hizo? ¿Qué quería? Trasladar la capital. Viedma. A Viedma. A Viedma. Y enfrente Carmen de Patagones. ¿Qué provincia era? Es. No me acuerdo. Viedma, ¿qué provincia es? Río Negro. Bien, Río Negro. Es decir, se iban a sacar las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, que había sido provincia de Buenos Aires, y se iban a llevar a la provincia de Río Negro. Y se iba a hacer lo mismo. Se iba a recortar un cachito de la provincia de Río Negro y se va a decir, acá van a estar las autoridades federales. ¿Se aprobó esto en el Congreso de la Nación? Cambió el peso también, a patacones. Sí, eso después. Pero, ¿se aprobó el traspaso? Niemeyer, ahí está, no me salía. Oscar Niemeyer, ese es el arquitecto, búsquenlo. Oscar Niemeyer, está en el chat. Fíjate en el chat, Sonia. Dale. ¿Se aprobó en el Congreso el traslado de la capital? No. ¿Están seguros? Y sí, si no estarían allá. Teníamos todo allá. Como si fuera tan fácil todo en nuestro país. Como si fuera tan fácil. A mí me contaron que se aprobó en el Congreso, pero nunca se llevó a la práctica. Porque las normas por sí solas no cambian la realidad. ¿Sí? Este es un aprendizaje que tenemos que tener. Si no, hay acciones posteriores que le dan cumplimiento. La norma sola es un papelito, por más que lo apruebe el Congreso. Más, hay disposiciones en la Constitución que llevan años por cumplirse y otras que nunca se cumplen, como la de la coparticipación. Pero no me voy a meter ahí. Sigo con el cuentito. ¿Se podría haber cambiado? Nunca se cambió. Siempre estuvo en el mismo lugar. Con lo cual, nosotros y nuestros padres nacemos y decimos capital federal. Me voy a la capital. Ni siquiera le decimos federal. Me voy a la capital. Esto era así hasta el año 94. Y ahí tenemos un cambio.
Mercedes Norma, ¿cómo era el funcionamiento de la capital federal antes del 94? ¿Qué estatus tenía? ¿Cómo funcionaba? Era municipio. Tenía un intendente y bueno, era un municipio más. Y desde el 94 se la considera ciudad autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires. Pero stop, antes de pasar. Era un municipio más, decís. Sí. ¿Cómo funciona un municipio? Y tiene sus intendentes, sus concejales. Bien. ¿Quién elige al intendente y a los concejales? El pueblo del municipio. Bien. ¿Cómo funcionaba acá? Popular. Y sí, lo votaban los... ¿cómo es? Las personas del municipio votaban a su intendente. Los porteños. Y porteñas. ¿Sí? Sí. ¿Era así? Sí. Antes del 94, ¿se elegía intendente? ¿O intendenta? No, lo designaba el presidente. Bien, entonces... No tenía elección popular, no había elección popular. Lo que cambia a partir del 94 es que el pueblo elige a su representante, que es ¿cómo era que se llamaba? El jefe de gobierno. Bien, entonces, antes de 94, ni siquiera tenía el estatus de municipio. Porque había varias notas que tienen que ver con ¿qué? Con el grado de qué. ¿Qué es lo que está en juego acá todo el tiempo? ¿O va a estar en juego? El número de habitantes. Fíjense el artículo... Autonomía. Bien, muy bien. ¿Leemos el artículo 5? La atribución de las provincias. Norma, a ver, artículo 5. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios de declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bien, o sea, el régimen... Bajo de estas condiciones, sí. El gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bien, entonces habla de gobiernos municipales. Vamos al 123. Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Entonces, si juntamos las dos normas, tenemos que la nación va a asegurar la autonomía de las provincias siempre que las provincias cumplan ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que tiene que haber municipios. ¿Sí? Como dice el artículo 5, asegurando el régimen municipal. Entonces, no puede haber provincias sin municipios. No puede centralizar todo una provincia, porque se lo impide la Constitución. Ahora, el 123 va más allá. Lo que le dice es, los municipios tienen que tener cierta autonomía. Y ahí no le dice qué grado de autonomía, cierta autonomía, que lo va a regular cada provincia. Y tiene que fijar el alcance y el contenido, tanto en los diferentes aspectos que adquiere la autonomía, institucional, político, administrativo, económico y financiero. Si usted pónganse en cabeza de un intendente o intendenta,
su provincia, la que fuere, le tiene que garantizar ciertos rangos mínimos de autonomía, por ejemplo, económico-financiera, para sobrevivir, que no dependa todo de la plata que le da la provincia, administrativa, ¿sí? Si va a tener un intendente y tener funciones propias que las pueda resolver el intendente o el consejo deliberante, política, obviamente, como representante del pueblo, e institucional. Entonces, puede variar el grado de autonomía, ¿sí? Hay provincias que delegan muchísimo en los municipios y otras que son más centralistas, pero no pueden llegar al punto de eliminar la autonomía municipal, ¿sí? Ese es el régimen genérico para todas las provincias de todo el país. Y la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos compete a nosotros, ¿qué ley tiene? ¿Cuál es la ley que organiza todo esto? ¿Cómo se llama? La Constitución Provincial de Buenos Aires. La Constitución Provincial, perfecto, pero en cuanto específicamente con los municipios. La voy a escribir acá, si alguna vez la escucharon. La LOM. ¿Escucharon hablar de la LOM? No. Nunca. Ley de ordenanza municipal. Ley orgánica municipal. Ley organizativa. Ahí está. Ley orgánica. Ley orgánica de las municipalidades. Número. Decí que tengo la biblioteca cerca. ¿Ven ahí? Es una ley comentada. Ley orgánica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, decreto ley. ¿Qué era un decreto ley? Eran las leyes que se... no, los decretos que se volvieron leyes. O sea, bueno, me hace reír. Los decretos que... Cuando estaban los militares, Los militares, exacto. Bueno, O sea, media María. Bien. Las leyes que dictaban los militares, los gobiernos de facto, sin tener un Congreso plenamente vigente, con trámite legislativo, y que, vuelta a la democracia, decidimos mantener esas leyes. ¿Sí? Y le llamamos decreto ley. Este es del año 58. Y la ley 6769. Bien, actualizada en 2007. Bien, eso es para la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se regula la relación entre municipios y provincia de Buenos Aires en La Plata? La relación entre los 135 municipios y La Plata se regula por la Constitución de la provincia, por esa ley y por los articulitos de la Constitución Nacional que leímos recién, 5 y 123. ¿Está claro esto? Lo escucho. Sí. Bien, entonces, eso es con municipios y provincias. Ahora vamos a ver Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Es otro cantar. Dijimos, antes del 94 ni siquiera era un municipio. ¿Sí? Era nada, de cuarta. Jugaban la D. Después del 94, todo va a cambiar. Y va a cambiar gracias a este famoso artículo 129. Entonces lo vamos a ir leyendo de a poco y después nos vamos a ir metiendo en los fallos. ¿Quién lee? La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Stop. Y su jefe... Stop. Vamos de a poquito. La ciudad de Buenos Aires, entonces, no se llama más
¿No se llama más? Ciudad de Buenos Aires, se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Dice ciudad autónoma? No sé. No, dice la ciudad de Buenos Aires. Se le agregó. Dice ciudad de Buenos Aires. Si dice ciudad, ¿qué quiere decir? ¿Qué denota el término ciudad? Que es autónoma. Que no es provincia, que Bien, no es... bien, Marcel. No es provincia. Entonces vamos a tener provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Las dos van a ser ciudad de Buenos Aires. Antes se llamaba capital federal, ahora va a ser ciudad de Buenos Aires. Bien. La palabra autónoma no figura entre ciudad y Buenos Aires. Cuando nosotros decimos Cava es una sigla que representa Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero aquí no lo dice así explícitamente. Dice, la Ciudad de Buenos Aires tendrá, ¿qué cosa? Leemos de vuelta, Norma. Un régimen de gobierno autónomo. Stop. Con facultades propias. Stop. Régimen de gobierno. Régimen de gobierno regula la forma de gobierno. Ya sabemos que, como estableció la Constitución, tiene que ser republicana, representativa, federal. Ahí no va a zafar, porque eso se le impone a todos. Acá lo que dice es un régimen autónomo. Ya vimos que el 123 dice que los municipios van a tener que tener cierta autonomía, que podrá variar, y las provincias ya tienen autonomía. Tienen toda la autonomía que se reservaron en el 121. Y esa autonomía que se reservaron, la nación se las tiene que garantizar. Pongamos un ejemplo muy grave, extremo. Que una provincia invada a otra. Invada físicamente, con tropas propias, que no tienen, pero manda unos muchachos a quitar parte del territorio. Vieron pandemia, decían, no entran los camiones que vienen de Tucumán, no entran a Catamarca, por ejemplo. Bueno, eso, aduanas interiores, cuestiones por ahí. Imagínense que no es por una cuestión sanitaria, sino por otro motivo, invado otra provincia. Ahí la nación tiene la obligación de interceder e impedirlo y garantizar la autonomía de la provincia invadida. Artículo 99. ¿99? A ver. Que el presidente puede... A ver. Sí, artículo... Sí, en el artículo 99. No, eso era si había problemas en las provincias, el presidente. Si estaba el Congreso, no estaba sesionando, podía tomar esas atribuciones. Eso se llama intervención federal. Sí. Pero eso cuando hay una conmoción, una cosa dentro de una provincia, va a la nación y se mete. Yo acá lo que estoy diciendo es garantizarle a la provincia que funcione de manera autónoma. Eso es lo que estoy diciendo. Bien, vuelvo. Ya quiso decir 99, inciso 20. ¿Qué dice? A ver, la exégeta de Mercedes, ¿qué dice? Sí. Ya. Yo lo tengo en algún lado, pero ya me mareé. Decreta es una atribución del Poder Ejecutivo que decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso.